Hola, buenos días. Han pillado a varios políticos cobrando las ayudas que ellos mismos dieron por la subida del precio de la energía para luchar contra lo que ellos llaman pobreza energética. Esta es la primera inmoralidad, porque como explico en este vídeo que os dejo por aquí, la pobreza energética no existe. Nuestro problema es la pobreza impositiva y la causa de la pobreza impositiva es el exceso de políticos que tenemos. Habría que reducir el número de políticos en un 99%. Os pongo en la pantalla los nombres de los políticos que han pillado con sus cargos cobrando estas ayudas. Como veis, los hay de las supuestas derechas y de las supuestas izquierdas. Como sabéis, porque lo cuento en el libro que he escrito sobre cómo crear partidos políticos y asociaciones, he asesorado a varios partidos políticos y asociaciones. Así que voy a aprovechar este caso para explicaros cómo funciona el tema de las ayudas desde dentro de la política. Cuando la mayoría de la gente oye hablar de las ayudas que dan los políticos, se imagina a la gente más pobre de la sociedad recibiendo esas ayudas. Pero la realidad es muy diferente. Evidentemente, todos estos políticos tienen sueldos muy por encima de la media. ¿Cómo puede ser entonces que hayan llegado a cobrar esas ayudas? Porque los políticos son así. Se quieren dar ayudas a sí mismos porque creen que se lo merecen y que la sociedad se los debe. Este caso no es un error, sino que es lo habitual en las ayudas de los políticos de todos los partidos porque tienen esta mentalidad tan disparatada. En los partidos políticos se monta una especie de mercados de ayudas cuando llega el momento de hacer los programas políticos. En esos mercados se intercambian los apoyos unos y otros. Por ejemplo, uno le dice a otro que le va a apoyar en tal ayuda a las familias numerosas que a él no le corresponde, si a cambio el otro vota a favor de que den ayudas a las empresas de tal sector porque él tiene una empresa de ese sector, él o alguno de sus familiares o socios. Os aseguro que tienen rechazo a bajar los impuestos a todo el mundo porque se consideran superiores a los demás y creen que la sociedad se lo tiene que reconocer. Por eso, bajar los impuestos a todo el mundo les parece injusto, porque ellos estarían en igualdad de condiciones con todos los demás, y según ellos eso no puede ser así. Porque unos creen que el resto de la población les debe mucho porque ellos son familia numerosa. Otros porque tienen una empresa en un sector que pierde dinero, o porque tienen unas tierras de tal cultivo, o porque tienen un plan de pensiones, o porque tienen un piso en alquiler, o por lo que sea. Lógicamente, alguna ayuda le cae a la gente que tiene poco dinero para disfrazar todo esto. Así que, cuando les dices que lo mejor es bajar los impuestos a todo el mundo, casi se sienten ofendidos, porque es como si les dijeras que son iguales a los demás. Y ellos creen que son superiores a los demás y que el resto de la población les tenemos que dar ayudas. Por ridícula que os parezca esta situación, os aseguro que es así como piensan los políticos que tenemos ahora de todos los partidos. Por eso os digo que tenemos los políticos más adecuados para malgestionar una sociedad que todavía cree que va a vivir de una estafa piramidal. Pero justo por eso mismo están incapacitados para hacer las cosas bien. Todas las ayudas son inmorales, por muy bien intencionadas que parezcan, porque siempre hay gente que las paga y que está en peor situación que los que las reciben. Las de la pobreza energética, veis que las cobran los políticos. Las ayudas a tener hijos, que parece que nadie podría estar en contra de ellas, son especialmente perversas y reducen la natalidad a largo plazo, como explicaré en otro vídeo porque esto hay que detallarlo más. Por eso, lo que hay que hacer es suprimir todas las ayudas y bajar los impuestos a todo el mundo. Aunque a la gente que tenemos ahora en las administraciones públicas esto les parezca una ofensa a sus supuestos e inexistentes méritos. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.